asuntos. La red social estadounidense Twitter desbloqueó varias de las cuentas de medios cubanos que previamente habían sido suspendidas. Esta situación fue calificada como censura por la Unión de Periodistas de Cuba. Es que no es la primera vez que Twitter protagoniza una polémica por los métodos que usa para decidir qué debe ser o no publicado. Conversamos de ello junto a Simeón Senderov para conocer también las otras situaciones en las que se ha registrado este tipo de censura. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Mauricio? Efectivamente, en la jornada anterior pudimos observar lo fácil que es para las redes sociales bloquear cualquier cuenta realmente sin explicar ninguna razón de esto. Pues de hecho ya los expertos cuestionan en este caso pues la libertad de expresión, porque precisamente bloqueó en este caso Twitter varias cuentas de los medios cubanos. Aquí hablamos, por ejemplo, del periódico Granma, de la radio Rebelde, del programa de análisis Cuba Debate o Mesa Redonda y también del canal Caribe. Aquí el objetivo no está muy claro porque realmente la población tiene acceso a estos medios a través de, por ejemplo, papel directamente, como en el caso de Granma, o lo puede escuchar por la radio, ver por la televisión, así que realmente no habrían sufrido una pérdida. Entonces aquí lo que se preguntan los expertos es realmente si fue dirigido para pues cortar esos medios del mundo exterior, entonces de otros países. Pero Cuba no es el único caso, porque también nos podemos fijar en el caso de Venezuela. En un momento pues Twitter había suspendido o eliminado hasta 1.200 cuentas venezolanas. Ahí pues indicaba que estaban trabajando desde la nación bolivariana, pues se trataba de una campaña, como decían, una campaña gubernamental pues dirigida a la población, ¿no? Entonces aquí la pregunta es, ¿qué es de malo que el gobierno se dirige a su población a través de las cuentas, a través de estos mensajes de las redes sociales? Y también uno de los recientes casos que podemos destacar son las protestas de Hong Kong, ¿no? Porque ahí pues se trata ya de cerca de 200.000 cuentas suspendidas. En ese caso pues ha habido muchísima reacción porque Twitter se dirigió directamente a las cuentas que promovían la postura del gobierno de Pekín. El Ministerio de Exteriores de China también preguntaba qué de malo tenía mostrar su postura, precisamente en este caso la postura oficial del país. Ahora, sin querer ser autorreferente, incluso esta propia casa no se ha salvado de este tipo de acciones. Así es, Mauricio, pues en 2017 tanto RT como Sputnik cayeron víctimas de esta política de Twitter y también de los legisladores estadounidenses. Y es que en aquel momento estaba en marcha una investigación por posible intromisión de Rusia en las elecciones estadounidenses y de hecho Twitter decidió retirar todas las campañas publicitarias de RT y Sputnik por precisamente cuestionar su objetivo. Entonces ahí realmente no importaba el tema que promovían, directamente suspendieron todas las campañas. Y aquí hay que decir que la gran pregunta es cómo seleccionan, ¿no? Porque incluso los mismos empleados de Twitter hacían esa pregunta directamente a la dirección, a las autoridades, pues, ¿por qué, por ejemplo, pueden bloquear los mensajes del Estado Islámico, pero no pueden bloquear los mensajes de odio? Entonces, en ese contexto, dijeron esto, que los filtros de contenido para identificar el discurso de odio podrían, fíjate, provocar el bloqueo de cuentas de políticos republicanos. Así que se preocupan mucho por los políticos republicanos, pero en este contexto, como vimos en Cuba, en Venezuela, también en Hong Kong, es que eliminan directamente opiniones y también información que proporcionan los medios de comunicación. Bueno, te agradecemos. En ese sentido, el periodista Aníbal Garzón afirma que los evidentes vínculos entre la Casa Blanca y empresas privadas estadounidenses como Twitter socavan la libertad de expresión en el mundo. El hecho es que Cuba, y se conoce históricamente, tiene desde su revolución un amplio bloqueo por parte de Estados Unidos. Y no hay que olvidar que Twitter es una empresa que tiene su sede en Estados Unidos, donde hay un vínculo entre la empresa y el gobierno. Ahora bien, ¿qué es lo que existe detrás de lo que ha sucedido? Justamente cuando llegó Donald Trump al gobierno, hizo una campaña mucho más dura contra Cuba, cuando sí que hubo una negociación con Obama y una reestructuración y una apertura de embajadas.
totalmente, Donald Trump, tras su victoria, hizo un enfoque muy belicista, tanto con Venezuela, con Cuba o con otros países, y con Cuba está llevando justamente esa campaña. No hay que olvidar que el ataque que se ha llevado contra Cuba, en este caso, viene en un momento excepcional en Estados Unidos, donde ha habido la dimisión o bueno, pues el cese que tiene de lo que ha sido John Bolton, ¿no?, el asesor de seguridad de Donald Trump. Justamente tras este cese de funciones por parte de este asesor, Donald Trump hizo un Twitter muy fuerte en contra de Venezuela y de Cuba, diciendo que él llevaría una política más dura contra la isla y una política más dura contra el gobierno de Nicolás Maduro. Y justamente un día después a este anuncio de Donald Trump de mano dura contra Cuba, sucede este bloqueo por parte de Twitter. Ahí vemos la relación que hay entre las políticas de Estados Unidos contra Twitter, que deja ver que hay una falta de pluralidad y una falta de libertad de expresión, como han hecho justamente un comunicado del periodismo cubano. La relación que existe, y la empresa y el gobierno están todavía fortaleciendo mucho más ese bloqueo que padece Cuba desde hace más ya de 60 años.